Vale, entonces el día de hoy contamos bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy contamos con la presencia de Viviana Pinzón, quien es una licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, defensora de los derechos humanos y trabajadora en territorios rurales de Colombia Profunda. Es integrante de la ciudad en Voz de Mujeres, ha trabajado con comunidades indígenas y campesinas de la región de la Orinoquía colombiana, desempeñado funciones como analista en el sistema de alertas tempranas SAT en la Defensoría del Pueblo e investigadora para entidades como la Corporación Claretiana. Actualmente se desempeña como profesional social étnica para la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia. Entonces, te damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación a este espacio, Viviana. Gracias, Rosy, por esa presentación. Muy buenas tardes para todos y todas. Como lo mencionó Rosy, pues mi nombre es Viviana, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. Llevo ya una década andando y estudiando los llanos orientales en Colombia. Les hablo desde Villavicencio Meta. Por ahí vi que hay alguien más desde los llanos. Y pues nada, muy honrada de hacer parte de este espacio, agradecerle al profesor Jairo por la invitación, pero también a todas las manos amigas que hay detrás y que tejen con el profe y con diferentes colectivos e iniciativas, la importancia de pensarse la ruralidad, de pensarse los jóvenes en la ruralidad. Entonces, muy honrada, dispuesta también a aprender mucho de ustedes, porque sé que estoy acá en un espacio con gente también que viene del territorio, con mucho que contar. Ah, ok, aquí ya está Sandra diciéndome que es de Cabullaro. Muy bien, muy chévere aquí conectadas las dos desde el Meta. Entonces, pues nada, vamos a empezar este espacio. No sé si Rosy me puede ayudar con la presentación. Sí, ya comparto pantalla. Vale. Listo. Y ahí también vamos aprovechando que cada vez se va conectando más personas. Listo. Bueno, la propuesta de trabajo, bueno, la temática que me corresponde para esta sesión es sobre el progreso y el desarrollo, y en estas circunstancias de progreso y desarrollo, ¿dónde están los jóvenes, no? Mi propuesta de trabajo para hoy con ustedes es básicamente la siguiente, Rosy, porfis. Es que podamos tener dos momentos, ¿no? Divididos en cuatro actividades, ¿no? Primero, quiero que rompamos el hielo y que a través de un video generemos una excusa para presentarnos, pero también para escucharnos, no para que sea un espacio para que solo me escuchen a mí, sino también para conocer quiénes están allá, porque sé que este diplomado pues está integrado con gente que está en los territorios también dando unas luchas importantes en defensa de la ruralidad. Entonces, chévere que a través de un video que les vamos a presentar ahorita podamos como por lo menos expresar algunos sentires. Entonces, ese es nuestro primer momento, que es un momento más de romper el hielo. El segundo es más una parte conceptual, donde la idea es poder problematizar un poco cómo se ha entendido este tema del desarrollo desde una mirada histórica que permita entender tanto el desarrollo desde la perspectiva clásica y otras posturas más recientes, postdesarrollistas y alternativas, que pues son muy actuales y nos llaman a muchos de los que estamos en este proceso de defensa del territorio desde la ruralidad. Y un tercer momento sería
a partir de mi experiencia en los llanos orientales, como bien lo comentaba Rosy, poder aplicar o contarles a ustedes a partir de esas nociones de desarrollo, pues cómo esto ha tenido un impacto inevitable en las regiones, y quisiera pues a partir del caso que me convoca y en el que me siento pues con más seguridad de hablar, lo que es justamente el de los llanos orientales o también la región de la altillanura, poder comentarles cómo han incidido esas visiones del desarrollo. Esto, si bien lo hago para comentar mi experiencia, también es para que en el cuarto momento ustedes, a partir de sus territorios donde se encuentran, también podamos empezar a cuestionar cuáles son esas miradas del desarrollo que han impactado sus territorios o cuáles son las contrapropuestas de desarrollo que jalonamos desde allí. Entonces, esperamos que las 2 horas, ya casi hora y media, nos rinda para poder abarcar toda esta propuesta. Y pues nada, si alguien tiene algún comentario, pregunta en el transcurso de las 2 horas, pues nada, nos van diciendo por el chat y con la ayuda de Rosy estamos también atentas. Entonces vamos a compartirles el link del video que se llama Creo que Viviana tuvo problemas de conexión, si no estoy mal. Así que bueno, esperemos unos momenticos a ver si nos podemos comunicar con ella y puede ingresar nuevamente. Sin embargo, bueno, pueden ir chequeando el video que se mandó. Néstor, ¿tienes la mano alzada? Disculpen, me salí o me sacó, no sé, pero queríamos entonces compartirles el link del video, o no sé si Rosy me ayuda a compartirlo en pantalla. Se los voy a poner acá en el chat, si no lo pueden ver cuando Rosy no lo comparta. Ya comparto con audio. Da un momento. Ya estaba Vale. diciendo que si algo, porque dije, ahí se salió de la llamada, por de pronto ya no se le fue el internet o algo así. Ya iba a decirles que vieran el video, pero bueno, ya comparto pantalla. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escuchó? O... Por ahora no, pero bueno, ponlo a ver. Igual es muy gráfico, entonces ahí podemos de pronto ver. Ah, sí, ya se está escuchando. As we set out through the dense jungle, we had but one goal in mind: to bring the people sustainable development. However, in this case, we did encounter an unexpected challenge. We discovered that these people, in their own peculiar kind of way, were already sustainable. So all we could really bring them was development. We started by taking them through the process of participatory community project building, but they refused to fully participate. Next, we tried income-generating activities, but for some strange reason, they seemed satisfied with less than $1 a day. We even tried empowering them, but their reaction was much more powerful than we expected. But we weren't going to give up on these people so easily. We knew they needed our help, even if they weren't aware of it. So we opted for the multi-stakeholder cross-disciplinary approach. We developed innovative private sector partnerships. Then we taught the people vocational skills that were adapted to a shifting economy. We created tough conservation measures to protect the environment from further harm. And we developed ambitious social safety nets to protect those unable to care for themselves. I'd say it's been a challenging process. We've learned many important lessons, and we really look forward to applying them elsewhere in the future. But for now, let us just say, welcome to the Global Village.
Listo. Gracias, Rosy. Bueno, ese era como el video que queríamos presentar un poco para motivar el espacio inicial de conocerlos, de escucharlos. Entonces, vamos a poner 2 preguntas orientadoras, que es básicamente para poderlos escuchar. O sea, ¿qué nos cuenta el video? Y si esto les parece cercano o quisieran compartir qué piensan del video y así poderlos escuchar y de paso también conocerlos a quienes están allá del otro lado. Bueno, ¿sí vimos el video? ¿Lo vimos? Tiene Por lo menos lo vimos. la mano levantada la tiene Jocelyn. Entonces sí le he dicho Jocelyn o Jocelyn. Jocelyn, listo, vamos con Jocelyn. Sí. Bueno, yo me llamo Jocelyn, estoy en la Ciudad de México, en México, y bueno, sí vi el video, me parecía que aunque México es una ciudad, tiene como ciertas partes como más, pues yo le digo como pueblo urbano, ¿no? Yo un poco crecí en un pueblo urbano donde justo mi abuelo bueno, era campesino porque ya no es campesino, pero justo sí fue, o sea, sí se nota como las áreas verdes han ido desapareciendo y pues todo se está llenando como de, más bien ya se llenó, como de edificios, también pues cadenas pues de diferentes tiendas, pues que aquí les llamamos como franquicias, supongo que ya también bancos, entonces sí, y también justo ya hay como más gente que no es como de ese lugar, ¿no? También pues igual como que va creciendo la población, la migración, ¿no? Entonces eso fue lo que pensé a partir del video y pues justo esta idea como de desarrollo, ¿no? O lo que se entiende como por progreso según quién y para quién, ¿no? Eso. Exacto, Jocelyn, sí, ese es un poco, bueno, chévere también conocerte, saber que estás también desde tan lejos, que estamos aquí hermanados en esta red latinoamericana, qué bonito. Y exacto, eso es un poco la idea del video, como de cuestionar cuál es esa idea de desarrollo que ha imperado, ¿no? De ver también cómo es la transformación del paisaje e incluso de la misma, de la cultura, ¿no? No sé si alguien más quiera compartirme o compartimos otro par de reflexiones para así también irnos conociendo. Adelante, Lina. Tienes la mano alzada. Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Isabela y soy del departamento del Cauca. En este momento me encuentro en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca. Y pues, ¿qué nos cuenta el video? Nos cuenta como esa falsa idea de desarrollo liberal que nos trajeron desde Occidente, ¿no? Justamente, pues yo me encuentro aquí en este claustro de la Facultad de Humanidades que antes era un lugar religioso donde habitaban personas religiosas, monjas y sacerdotes. Al lado queda la iglesia. Les voy a mostrar un poco. Entonces es una estructura muy colonial aquí en Popayán, en donde, pues claro, ¿no? Todo ese paisaje colonial y Popayán está lleno de iglesias y de claustros de este tipo. Fue como llegó la colonización aquí con esa idea de desarrollo también, ¿no? Igualmente, pues nosotros hemos tratado de resignificar estos espacios, sobre todo universitarios. Por acá tenemos, no sé si alcanzan a ver, es que no le puedo dar zoom, pero es un mural de Manuel Quintín Lame, el fundador del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Por acá tenemos a Cristina Bautista, que también es del CRIC, que pues fue asesinada a manos de paramilitares. Y por acá tenemos un mural del páramo y el cóndor, y allá, más allá del volcán Puracé. Sobre todo. Gracias.
Ay, muchísimas gracias, Isabela, no solo por compartir tu idea del video, sino para mostrarnos dónde estás, por darnos la posibilidad también de sentirnos cerquita de esas tierras luchadoras. Muy bello y un saludo fuerte a la gente del Cauca. ¿Alguien más para ya ir cerrando este momento de conocernos? Listo, Jorge, y vamos con Carlos. Vamos, Jorge, y después Carlos, eso. Muy bien. Bueno, yo soy Jorge, soy de bueno, estoy en Tepoztlán, y que han sucedido siempre, al menos después de la llegada, pues, de la colonización española. Pero sobre todo en este momento en que los grandes desarrollos, incluso turísticos, hacen pesa esta cuestión del desarrollo, ¿no? Y hay un caso, bueno, además de que yo creo que todo el mundo conoce, que es el de resistencia en los pueblos chiapanecos con los caracoles. Hay una ahorita que no se le da mucha difusión, pero se llama Quizal, es un pueblo en Yucatán, que es un pueblo de pescadores. Jorge, se nos corta un poquito la señal. No sé si prefieras apagar el video. En teoría A ver si de siguen pronto siendo así pueblo, nos entra está más la fácil el denominación audio. de pueblo mágico, pues, pero no bajo las condiciones que siempre se habían prevalecido. Incluso aquí en Tepoztlán, donde yo me encuentro yo, que es una zona serrana, tiene esa denominación, pero lo que nosotros hemos visto ahí, no sé si me escuchen ahí. A ver, ahí me escuchan. Bueno, finalmente solo lo Ya, que quiero decir es ya te que escuchamos. Sí, perfecto. Ay, hola. ¿Se cortó o se me fue el audio a mí? Se cortó, ya no se oía nada. O sea, Jorge. Creo que se le cayó la señal a Jorge un momento. Jorge, ¿estás ahí? ¿Quieres compartirnos ya el final de tu reflexión? Si quieren, entonces, mientras Jorge recupera señal, vamos con Carlos, después Néstor. Ya veo que están súper animados a compartir sus reflexiones, pero entonces creo que teníamos a Carlos Javier y después a Néstor. Sí, buenas tardes. Hola, Carlos. Mi nombre es Carlos Pineda y también soy egresado de Sociales de la Pedagógica y llevo 8 años trabajando acá en La Guajira con la comunidad guayú. Y el video, pues, lo puedo relacionar mucho con la situación acá, con el Cerrejón, a partir pues, de muchas situaciones que se presentaban ahí. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el video cuando mostraban las zonas protegidas donde no podían tener acceso las comunidades oriundas de ahí. Bueno, hay algunas protegidas, unas zonas, o sea, el mismo caso sucede acá, en el Cerrejón también tiene unas zonas protegidas donde crían animales aquí nativos y bueno, dicen ellos que están como reforestando para equilibrar con ese inmenso hoyo que han hecho, pero pues no es así. Yo conozco los lugares, conozco la mina por dentro y no,
No, para nada, eso no lo van a poder resarcir en 100 años. Y pues sí, esa es la idea del desarrollo neoliberal, como para ser más específicos, que nos han venido inculcando, nos han venido arbitrariamente imponiendo más bien. Mm, y pues también me llama la atención del video cómo los hombres que llegaban a la comunidad no eran capaces de empatizar con las ideas y los pensamientos y el sentir de la comunidad que allí vivía. Les extrañaba que no tenían ambición por tener dinero, ni por el poder, porque pues ya era una comunidad completamente empoderada. Y entonces pues esos modos de organización no caben dentro de los estándares occidentales, que son los que deben imperar. Entonces pues suele pasar lo mismo acá. En Colombia existe esta figura de la consulta previa, que es que cualquier intervención que se vaya a hacer en el territorio, ya sea de empresas o del Estado, pues se tiene que hablar con los líderes de la comunidad. Y la participación es muy baja, como lo muestra el video, porque es que los modos organizativos de las comunidades pues son diferentes, van a otros ritmos, tienen otras, sí, otras maneras. Entonces, pues ya, eso era lo que quería comentarles. Gracias. Gracias, Carlos. Qué chévere sabernos, profes de la licenciatura en región con la gente desde diferentes apuestas, ¿no? Qué bonito encontrarte en este espacio y por supuesto, digamos que comparto esto de lo que dices. Quiero resaltar como la incapacidad que tiene el Estado, las empresas para entender las formas de vida de las comunidades indígenas, ¿no? Como esa exigencia de que sean las comunidades indígenas quienes se amolden a los mecanismos del Estado y no por más enfoques diferenciales que quieran implementar, como está vigente esa incapacidad de empatizar, como tú lo llamas. Entonces, vámonos ahora con Néstor y si les parece, dos más para ya ir cerrando. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Aló, aló. Sí, ¿Se te me escucha? escuchamos. Sí, te escuchamos. Ok. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya varios de los docentes del día de hoy me conocen. Está bien el nombre lo has visto, Néstor Castañeda, de Venezuela, sociólogo de una universidad, o mejor dicho, estoy establecido en una ciudad llanera, como es el estado Barinas. Y bueno, eso en términos así como de presentación. No me gusta nunca chapear con lo de la licenciatura, pero que a veces corresponde, ¿no? No chapeo, sino un asunto que estamos vinculados en el hecho de lo social. Ahora, en términos del video, ciertamente el video nos permite interpretativamente identificar dos elementos que para mí son muy importantes, más allá del cliché actual de hablar del modernismo, ello, ¿no? Sino que es el asunto de la razón y la modernidad. ¿Okay? Como el pensamiento de la razón nos lleva a una modernidad que evidentemente fracasó, ¿okay? Fracasado en términos de la sustentabilidad y la sostenibilidad de nuestra Pachamama, de nuestra naturaleza, de nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Pero también ese hecho permite que los cimientos del sujeto, de los sujetos que habitan espacios rurales o no rurales, posibilitemos o permitamos que exista esa posibilidad de nuevos paradigmas, ¿okay? Nuevas formas. La anterior, las formas, y esas son las formas en las cuales nuestra labor como estudiantes, académicos, profesores, o simplemente facilitadores autodidactas de conocimiento, podamos generar en esos espacios. Soy inhóspito, es parte de los fracasos,
de esa razón y de esa modernidad. Súper, súper, Néstor. Sí, justamente eso es un poco lo que vamos a entrar a problematizar, que es el fracaso de esto que nos han impuesto, ¿no? De cómo nos sirvieron todos estos modelos de desarrollo hegemónicos. Entonces, gracias por compartir tu reflexión y desde Venezuela, también un país con mucho en común, por mucho que contar y también pues en estos llanos orientales que tenemos la fortuna de compartir y de los que también vamos a hablar. Entonces, si les parece, también gracias a Yesid que compartió sus reflexiones en el chat. Entonces, escuchamos rápido a María Elsie y después a Yuri Marcela y continuamos. Muy buena tarde, profe. Yo escribí al chat porque pues en el lugar que estoy no es tan prudente hablar, entonces le escribí. Viviana, no se escucha, Viviana. Ay, gracias. Le decía a María Elsie que muchas gracias por compartir la reflexión que entendemos se encuentra desde un territorio que es un símbolo de lucha por los derechos territoriales en este país. Entonces, pues también muy felices de tenerla acá y pues también muy de acuerdo con lo que plantea. Yuri Marcela, cuéntanos tú y ya vamos cerrando. Buenas tardes. Yo me llamo Marcela Millán Suárez, soy de Bogotá, soy artesana y artista de circo también. En este momento me encuentro residiendo en la ciudad de Maicao, La Guajira. Y bueno, yo relaciono el video con los elefantes blancos. Hago referencia en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Arborizadora Alta. Hay un elefante blanco, el cual al principio, antes de construirlo, se supone que iba a ser un hospital que para ayudas a la población y a las uvas que habían allá en la localidad. Entonces, a las uvas de salud. Y entonces, pues llegaban a la gente con promesas, con engaños, porque también estaban ahí haciendo parte políticos, donde le daban regalos a la gente y luego construyeron ese edificio, ese terreno, y lo dejaron totalmente abandonado. Entonces dañaron un territorio en el cual era una zona verde donde los jóvenes acostumbraban a jugar, a disfrutar de fines de semana en familia. Lo dejaron como una zona de riesgo, ya que hicieron una estructura de 4 pisos gigante y pues dejaron eso ahí solo con las bases y las planchas. Y pues bueno, a medida de eso las comunidades, los colectivos de la localidad fueron haciendo intervenciones culturales en el elefante blanco y estos pues reciben ahora amenazas, persecuciones, pues como es debido acá. Entonces es como lo que yo relaciono el video con lugares donde he habitado que existe eso. Gracias. Gracias, Yuri. Y en efecto, Yuri trae un elemento en común con todas las intervenciones y es cómo estos procesos o estos proyectos de desarrollo se hacen sin consulta, ¿no? De manera impositiva a las comunidades y en muchos casos no es solo lo que implica. Ay, espérame, te cierro acá el micrófono, Yuri, porque no suena el retorno. Listo. Les decía, no solo lo que implica el impacto del proyecto de desarrollo, sino que este suele estar acompañado de ejercicios de violencia y de diferentes formas de violencia. Ya lo mencionaba, por ejemplo, el compañero Carlos con lo del Cerrejón, ¿no? Para nadie es un secreto la relación que ha tenido la violencia paramilitar con los proyectos de corte extractivo en el país, o lo que menciona Yuri de como quienes hacen oposición después terminan siendo víctimas de ejercicios de persecución por oponerse, ¿no? Entonces, o incluso aquí mismo nos compartía la compañera que está desde Santander de Quilichao el no poder expresarse libremente porque justamente estas ideas hegemónicas del desarrollo pues traen consigo también unas violencias
de diversas formas. Listo, muchas gracias a todos por participar, por verlos, por reconocernos, por no sentirme acá hablando solo en una cámara, sino incluso poder ver los lugares tan bellos y diversos donde se encuentran. Entonces vamos a la segunda, esto. Esta es un poco la idea, pues, conceptual. ¿Qué pasó? Qué pobre pajarito. Sí, es verdad, con la cerca, ¿no? Cuando le impiden a las comunidades recorrer su propio territorio y los confinan. Entre esos, pues también al pájaro. Bueno, les quería comentar, un poco la idea es ir recorriendo estos 4 conceptos o estas 4 diversas concepciones del desarrollo, que pues hay que decir que el concepto de desarrollo no es uno solo, ya lo vamos a ver, si bien el que más tenemos claro nosotros por nuestras experiencias tiene que ver con justamente del crecimiento económico, que es el que vamos a ver ahorita, sino que el concepto de desarrollo es algo inacabado, es una idea que está en constante configuración e incluso ya vamos a ver que es un campo de disputa que depende mucho de la comprensión y la interpretación que se le dé, y también nace pues de las circunstancias históricas donde estas ideas de desarrollo se den, ¿no? Es decir, el desarrollo no es uno solo, sino que también obedece a un contexto. Entonces vamos a ver hoy rápidamente, para que alcancemos a hablar también de la experiencia de los llanos orientales, estas 4 dimensiones del desarrollo. La primera es esta, que es la que más conocemos, que es a la que hacen referencia muchos de ustedes y el video, que es este desarrollo económico, que es la primera vez que surge la concepción de desarrollo, surge en el contexto histórico después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos con el presidente Truman cuando crea la política del Plan Marshall. O sea, ahí en el Plan Marshall él habla de la importancia del desarrollo, y cuando hay algo desarrollado significa que hay algo que no está desarrollado, ¿no? Así como vimos en el video, el desarrollo implica también pensarse el otro, pero negándolo, ¿no? Negar al otro. En ese sentido, digamos que cuando nace esta política del Plan Marshall, el presidente Truman plantea la importancia de ayudar a los países subdesarrollados. Entonces ahí ya es ahí en ese momento histórico la primera vez que se plantea el desarrollo ligado a una política internacional. En el Plan Marshall, básicamente lo que se busca es, después de la Segunda Guerra Mundial, apoyar a los países subdesarrollados en su crecimiento económico a partir de un sistema de deuda que los ayude a ellos a crecer económicamente. Digamos que esto suena así de manera superficial, muy benéfico, pero pues lo que se escondía detrás de ellos pues también era la intención de Estados Unidos de generar esta forma de colonización a través de la economía, ¿no? Como seguir reafirmando esa idea de la lógica centro y periferia de los países subdesarrollados y ayudar, lo pongo entre comillas, con recursos que finalmente lo que significaban era deuda, para tener la posibilidad de dominar estos países, e incluso pues esto enmarcado en una estrategia anticomunista, pues en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, este primer concepto de desarrollo se va a dar básicamente en un momento histórico en el que el mundo occidental necesita expandir la economía. Cuando decimos mundo occidental, pues evidentemente nos referimos a Estados Unidos y a Europa. Y como pues les resulta funcionales a ellos que esta concepción del desarrollo les permite expandirse y seguir ejerciendo otras formas de colonización en los países que ellos mismos denominan subdesarrollados, o sea, nosotros. ¿Qué implica? Pues incorporar estos nuevos mercados del sistema de economía mundial, ¿no? Asegurarse del abastecimiento de las materias primas a partir de esto que yo llamo materias primas y nosotros llamaríamos naturaleza, desde una visión antropocéntrica, donde la naturaleza efectivamente no es naturaleza, sino un recurso, y pues está inmerso pues en toda esta idea de a mayor economía o a mayor progreso económico, mayor desarrollo, ¿no? Como que son los dos equivalentes.
dejando por fuera pues cualquier otro ámbito de la vida, sino solo reduciéndolo a lo económico. Vamos que este es el viejo modelo, el modelo clásico, que es el que más conocemos, que más ha impactado, y este empieza a entrar en crisis a partir de los 70, cuando efectivamente los países latinoamericanos entran en deudas profundas, pero no porque estén esas deudas o no porque hayan tenido esas inyecciones de capital y esa presencia de los países desarrollados, significa que los países estén bien. Es decir, ahí empieza a verse el fracaso de este modelo de desarrollo. Voy a intentar aquí ver los comentarios para no perderme de la idea, pero pues empieza a verse como se agota esa idea de desarrollo, en tanto los países latinoamericanos no alcanzan los mismos niveles de vida de los países desarrollados, que son finalmente quienes están beneficiando del ejercicio pues de explotación de recursos de Latinoamérica, ¿no? Eso todavía sin entrar en el debate ambiental que va más adelante. Entonces, básicamente, la noción o el primer momento que se habla de desarrollo es este desarrollo que va ligado a la idea del progreso económico, que está enclavado en esta primera mitad del siglo XX y que reafirma esa lógica colonial de las periferias que abastecen de recursos naturales al centro para seguir sosteniendo estas formas de vida, ¿no? Hay que decirlo que todo esto pues es enmarcado en el sistema capitalista, pero pues no me voy a entrar a dar ese detalle. Después, cuando esta crisis latinoamericana empieza a darse o a ser evidente, o incluso pues en un contexto de preguntarse por los derechos humanos, ya para los 70, pues el discurso de los derechos humanos está mucho más consolidado. Ustedes saben que a partir de 1948, con la creación de Naciones Unidas, la Declaración Universal del Hombre, pues empiezan a preguntar en perspectiva de derechos humanos, ¿qué es esto del desarrollo? Entonces, vamos para la siguiente. Ya entre los 70s y 80s empieza a haber una crítica a esta idea del desarrollo solo como crecimiento económico, y empiezan a considerar pues que hay que incorporar otros valores relacionados con otras variables más allá de la economía, que es necesario pensarse la cultura, como vemos acá en el dibujo, la esperanza de vida. Digamos que en la anterior el crecimiento económico estaba relacionado solo al Producto Interno Bruto, es decir, era el único indicador. Entonces acá no es que se deje ese indicador, sigue persistente, es decir, el crecimiento económico, pero se va a sumar también el nivel educativo, la esperanza de vida, la cultura, la salud, como otros indicadores que también dan cuenta de los niveles de desarrollo, ¿no? Digamos que este va a ser un discurso hegemónico, constante, que decir que no, si bien estamos dando la perspectiva histórica, no quiere decir que estas políticas de desarrollo sean acabadas o que cuando termine o que ya no existan, sino que por el contrario coexisten. Es decir, si bien se viene impulsando esto es denominado el desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, como lo quieran llamar, esas políticas siguen coexistiendo a la vez que la política de desarrollo a través de esta idea donde solo prima lo económico también coexiste. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, si bien van naciendo nuevas corrientes de pensamiento que implican pensarse cómo se están desarrollando los países, no significa que esta cultura imperante del desarrollo como crecimiento económico deje de existir, sino por el contrario, van criticándose, pero también contradiciéndose y coexistiendo, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque finalmente estas nociones de desarrollo son lo que se ven reflejadas en las políticas públicas, que mal que bien, pues son las que terminan orientando el destino de los países, de las comunidades, de sus territorios, y pues es necesario como reconocerlas, ¿no? También para generar contrapropuestas, como ya lo vamos a ver más adelante. Es todo este cuento del desarrollo humano, digamos, que viene siendo impulsado evidentemente por estos mismos países que pues tienen este lugar de privilegio, de centralidad,
y que pues tienen mayor voz, mayor participación en ciertas instancias internacionales, y a partir de esa idea de, bueno, hay que pensarse el desarrollo desde otros ámbitos, más adelante van a plantear algo que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En 2015, a partir de una asamblea de los principales países pues, que reúnen Naciones Unidas, van a pensarse que efectivamente el modelo de desarrollo económico fracasó y que hay que empezar a mirar otros factores que permitan no solo la reducción de la pobreza, sino ya empezar a pensarse el medio ambiente, ¿no? Es una realidad como el cambio en el ecosistema. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, se formulan los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre esos, no sé, Rosy, si me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. La anterior, la 7. La del cuadrito, exacto. Exacto. Entonces, allí empiezan a plantear diferentes posibilidades en torno a la importancia de la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta, la disminución de la igualdad, como esos 3 principales ejes a partir del cumplimiento de estos 17 objetivos para el año 2030. Esto se plantea en 2015. Ya vamos a ver por qué hice este salto tan largo, pero pues básicamente es como si bien estos países que vienen pensándose estas opciones hegemónicas del desarrollo se dan cuenta del fracaso a partir del inicio del siglo XXI, replantean incluyen otros valores y otras nociones a considerar y hacen un llamado a nivel nacional e internacional en sus países para poder mantener pues como qué es esto del desarrollo desde una postura sostenible, ¿no? Digamos que también digamos que llegamos hasta acá también para decir que esto es un discurso pues criticado desde quienes en Latinoamérica han venido pensando otras formas o incluso criticando las posturas hegemónicas del desarrollo o el mal desarrollo, como se le va a llamar más adelante, porque si bien como vemos, se pasa del desarrollo como crecimiento económico a esta idea del desarrollo más humano con una perspectiva de derechos que incluye incluso otros sectores poblacionales, porque ya empieza a pensarse en las mujeres, en los jóvenes, incluso en los adultos mayores, y es una idea pensada en las siguientes generaciones, pues ninguna de estas ideas comparte una postura crítica frente al modelo de producción. Es decir, si bien este parece un desarrollo más pensado, más humano, pues de fondo su sentido va a ser el mismo y es mantener los modelos de explotación de periferia a centro que permiten pues el sustento de los grandes capitales, ¿no? Entonces, esa va a ser como la crítica, es decir, si bien tiene un rostro mucho más amable, no hay un cambio de fondo. Y digamos que hoy en día uno puede decir, Fernando Gudinas, que es un pensador latinoamericano que ha venido desarrollando estas críticas al desarrollo sostenible, llama la atención y dicen, en efecto, no solo fracasa el proyecto del desarrollo económico, sino también el del desarrollo humano, pues ya estamos en el 2022 y nadie va a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. O, por ejemplo, Estados Unidos no hace parte o no firma parte de los compromisos que se pactaron inicialmente en los ODS, ¿no? Entonces, como es esa crítica del engaño en querer ponerle una cara mucho más amable, pero sin un cambio de fondo, ¿no? Vamos entonces, como para poder hablar de la Orinoquía, vamos un poco más rápido con este tema. Ahí ya entramos entonces en los 90s, muchas gracias, Rosy. En los 90s ya nos devolvemos, empiezan a pensarse qué es eso de las alternativas de desarrollo. Es decir, si bien
las dos corrientes que vimos anteriormente obedecen a estos lugares hegemónicos que son quienes toman las decisiones, quienes dan los lineamientos, de manera paralela desde los años 90, en el marco pues del triunfo del neoliberalismo y como una crítica al mismo neoliberalismo, pues diferentes corrientes de pensamiento, pero también los movimientos sociales empiezan a pensar, deben haber otras formas de crecer, de desarrollarse, deben haber otras formas de vivir, que no hay que reconocer otras formas de vivir que no necesariamente tienen que estar ancladas en esas visiones del desarrollo económico o del desarrollo sostenible, que si bien tiene algunos accesorios, pues sigue nutriéndose de la explotación de la naturaleza y sigue poniendo al hombre en el centro. Entonces, en este marco pues de la llegada al neoliberalismo, o más bien de la reafirmación del neoliberalismo en América Latina, surge una perspectiva crítica y autores como Arturo Escobar o el mismo Fernando Gudinas o mujeres ecofeministas súper importantes van a pensar a hacer críticas a estos modelos de desarrollo, pero también a generar desde otras perspectivas mucho más propositivas, ¿no? Además, que si bien este discurso del neoliberalismo se agarra del desarrollo sustentable, pues empieza a generar toda esta onda del capitalismo verde, moviendo, pues que si bien, o sea, como de nuevo, hay que conservar la naturaleza, pero porque es lo que nos sirve, ¿no? Porque es nuestro recurso, más no por que haya un entendimiento de la naturaleza como el centro, sino por el contrario, o sea, hay que conservar la naturaleza en tanto a mí me es funcional, ¿no? No entendiéndolo como la posibilidad de vida, no del hombre, sino de todo lo que habita la tierra. Ya después, aquí en el postdesarrollo vamos a encontrar dos corrientes que son, digamos, importantes no solo por su vigencia, sino que en este momento se presentan como las dos posibilidades de pensamiento, pero también económicas frente al fallido proyecto de desarrollo y en las circunstancias actuales que nos encontramos de avance del cambio climático. Y digamos que esta es muy sonada, que acá en Colombia en los últimos meses ha estado muy sonada, que es el decrecimiento. Entonces, esta corriente, antes de hablar del decrecimiento, esta hace parte de los ejercicios del postdesarrollo, que van a ser pues como estas alternativas, ¿no? De ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo otras formas de existir y de sin menoscabar la naturaleza se pueden aplicar? Esta corriente del decrecimiento nace en Europa, específicamente en Francia, en el 2002. Se convierte en un paradigma que su eslogan es mejor con menos o todo mucho más lento. Entonces, lo que buscan es a partir de un consumo suave o de manera voluntaria, digamos que eso es importante dejarlo claro, desde un consumo suave, de manera voluntaria e igualitaria, generar la reducción de la producción y el consumo, es decir, asegurar el bienestar humano tanto en un proceso de cada vez consumir menos, cada vez producir menos, cada vez generar menos impacto. Digamos que esto tiene mucho sentido para los países industrializados, por eso es una corriente que nace en Europa y actualmente, pues de hecho, en las discusiones recientes, que digo que ahora es un concepto muy de moda en Colombia a partir de, pues, de toda la discusión que hubo con la ministra de Minas y Energía, se busca justamente que el decrecimiento sea una posibilidad alternativa, es decir, que nos supere esas limitaciones que hablábamos que tiene el desarrollo sostenible, es que se sigue manteniendo pues a partir del desgaste del recurso natural, pero sin embargo tiene un reto grande, ¿no? Que es, digamos, lo que muchos nos preguntamos ahora con el nuevo gobierno y el reto grande del decrecimiento como un paradigma alternativo al desarrollo tradicional es cómo disminuir los niveles de consumo y de producción en poblaciones que ni siquiera consumen. Es decir, si uno traslada esto a escenarios del lo mal llamado primer mundo, pues tiene mucho sentido
en tanto hay niveles elevados de consumo y de producción. Pero digamos que la gran incógnita o el gran reto es cómo hablar de crecimiento acá en Colombia cuando la gente vive, pues cuando gran parte de la gente vive en la pobreza absoluta, ¿no? O cuando la gente tiene otras lógicas de consumo. Digamos que esa, digamos, ha sido una de las dificultades grandes de este paradigma. Se plantea también autores como Schneider sobre la reducción equitativa, que permita al mismo tiempo aumentar ese bienestar humano y mejorar las condiciones ecológicas, todo traído en el contexto europeo, ¿no? Y acá pues tenemos el gran reto de entender cómo de crecer en Latinoamérica. Entonces, esta es una corriente fuerte que viene siendo una propuesta alternativa al desarrollo, y la otra corriente postdesarrollista tiene que ver más con el sentir latinoamericano. Entonces, vamos a ver la siguiente, que debe ser un concepto más cercano incluso para Isabela, para algunos de los que nos acompañan acá, que puedan ser de la zona andina, que tiene que ver con el buen vivir o el vivir bien, el sumacamaya, de origen quichua o de origen andino, donde se busca pues como exaltar las formas de vida propias de las comunidades, ¿no? Garantizar la vida, lo que resulta esencial para discutir sobre la misma, en tanto se pone en centro la naturaleza y todo lo vivo, ¿no? Ya el hombre o la necesidad del hombre pasa a otro lugar. Y sobre, pues, el buen vivir, si bien tiene toda esta inspiración de los pueblos originarios y de lo que resulta propio para nosotros los latinoamericanos, pues esta también viene influenciada por principios marxistas, ecologistas, feministas o humanistas. Digamos que en ello también Arturo Escobar, Acosta o varios intelectuales latinoamericanos han venido pensándose estas formas alternativas que ya existen, que ya están ahí, que incluso son mucho más sostenibles, ¿no? Y en ello es importante mencionar pues como grandes avances sobre el buen vivir, no como un regreso al pasado, ni como evocar la época precolonial, sino como una idea de la constante evolución armónica que tienen las comunidades originarias con la naturaleza, ¿no? Como la reinterpretación occidental de ese modo de vida indígena. Y en ello, digamos, es importante mencionar los avances constitucionales de Ecuador en 2008, cuando presentan la sección sobre los derechos de la naturaleza, o incluso las políticas públicas de Bolivia, y pues aquí en Colombia, que con menor impacto, pero sí el reconocimiento de ríos o de lugares de la naturaleza como sujetos de derechos, o el mismo territorio como sujeto de derechos. Digamos que hay un reto grande, así como el de crecimiento tiene su reto de cómo pensarlo en países no completamente industrializados. El vivir bien o el buen vivir también tiene sus retos, ¿no? Que tiene que ver con que pues principalmente son las posturas menos escuchadas. Y cómo impulsar un modelo del desarrollo del buen vivir o una forma de vida del buen vivir, pues en un contexto del mundo globalizado, ¿no? Eso es como a grandes rasgos los retos que autores como Gudinas presentan en esto que se denomina el buen vivir. Eso es así de manera muy amplia para que nos alcancen las 2 horas a abarcar los temas. Quiero preguntar si hasta ahí, abordando estas 2 posturas del desarrollo, que es el desarrollo hegemónico, que viene con este desarrollo principalmente económico y que después muestra una cara mucho más amable con el desarrollo humano sostenible, y la otra postura, que es la postura postdesarrollista, que recoge la corriente europea del decrecimiento y la corriente latinoamericana del buen vivir, que incluso también sería interesante pensarse en el vivir sabroso, ¿no? En algunos de esos postulados que tenemos la posibilidad acá desde el movimiento negro que han surgido del vivir sabroso. Quisiera parar ahí y preguntarles cómo la ven desde ahí, qué les suscita, si tienen alguna reflexión, algún tema
a alguna intervención complementaria para ya después pasar al caso de la Orinoquía. ¿Alguien levantando la mano por ahí? Parece que no. Ujú. María él sí la tiene levantada, pero no sé si la tiene levantada desde que empezamos o ahorita. Abandonó la conversación. Huyó. Ay, sí, creo que la tenía levantada desde que inició la reunión. Bueno, esperemos que vuelva María Elsie. Listo. Digamos que la idea de presentar estos modelos de desarrollo también es un poco para, ahí volvió María Elsie, pero con la mano levantada. María Elsie, ¿quieres decirnos algo? Qué pena, ¿no? Ok. Vale. La idea de presentar estos modelos de desarrollo también es un poco para pensar las políticas que inciden en nuestros territorios, para que ustedes también pues nos cuestionemos entre todos como cuáles son las políticas que hay en nuestros territorios, cuáles son las posturas que tenemos desde el movimiento social, cuando se nos habla de, por ejemplo, la oferta de empleo para jóvenes, desde qué postura del desarrollo se nos habla, cuando se nos habla de conservación del medio ambiente, sí se nos está hablando desde una real conservación, desde poner en el centro la discusión de la naturaleza o la naturaleza para seguir generando capital, o la naturaleza para redimir los pecados del primer mundo, ¿no? Que ese es pues nuestro suplicio, ¿no? Es que es la discusión ahora con la Amazonía, ¿no? No conservar la Amazonía por lo que ello representa, sino conservarla en tanto pagar las penas del consumo exagerado y exacerbado del primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, vámonos ahora con... Aquí Yesid nos comparte, no conocía estos modelos y el impacto político, económico y social que tienen, solo por encima, la punta del iceberg. Es verdad, y bueno, acá también los estamos hablando muy, muy por encima y pues como tratando de hablarlo en un lenguaje cercano. Igual podemos compartir al Angélica, ¿quieres decir algo o también se te levantó la mano por error? ¿Quién está ahí? Ay, activa el micrófono, por favor. Pablo Tilves. Ya, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, es para como aportar, también tenemos que con estos modelos tratar de buscar de darle un resignificado a los conceptos. Eso de países pobres o países empobrecidos, porque es que no se ha elegido ser pobre, ha sido producto de una política estructural global que nos ha conllevado a eso. ¿Cómo así que somos países pobres y somos los que abastecemos de materia prima a los, entre comillas, países ricos desarrollados? Era todo, gracias. Muy buena tarde. Exacto, de eso se trata justamente, de cuestionar y problematizar pues como esos discursos hegemónicos que nos han asumido, que nos han llevado a estar en esos lugares, ¿no? O que nos han denominado así sin ni siquiera consultarlo. Jesús, hola, buenas tardes. Ok, estamos aquí atentos, seguimos a cualquier inquietud que tengas, Jesús, seguimos acá en sintonía. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte, que era un poco pues plantear desde la experiencia en los llanos orientales. Esto pues es producto de un trabajo investigativo, pero también de acompañamiento a las comunidades indígenas y campesinas de los llanos orientales y de mi cercanía en su momento a organizaciones de derechos humanos que plantearon esta premisa, que digamos viene o es muy pertinente para el tema que nos convoca hoy. Y es como el despojo y el desplazamiento resultan ser una estrategia de desarrollo en la Orinoquía. Pero antes de empezar, quisiera preguntarles
cuando ustedes les dicen llanos orientales, las personas que ya me dijeron que viven acá en el Meta y que están por ahí, cuando ustedes les dicen llanos orientales, ¿en qué piensan? Si quieren, escríbanlo por el chat. Y quienes viven en Bogotá o en otras partes del país, cuando escuchan sobre los llanos orientales, ¿qué se imaginan? Si quieren, damos unos minuticos para que lo escriban en el chat. ¿Qué se imaginan? Dicen, no, vamos a ir a conocer Villavicencio, Meta, Bichada, Puerto López, Puerto Gaitán. ¿Qué imágenes se les vienen a la cabeza? Los paisajes, muy bien, esteros, cantos de vaquería, chimú, topocho, claro que sí, la yuca, por supuesto. Alguien que no sea de acá, de los llanos, de tierras más lejanas. Animales, monocultivo. Yo pienso, ay, cuando estoy... Lo peor es que la canté en la vaquería, muy bien. El lugar mágico donde la ganadería, cantos, pero miedo, ya que es un territorio marcado por la guerra. Ok, muy bien. Muy bien. Muchos de ustedes comparten, buenas tardes, Jordan, la música, los bailes, ¿verdad? La carne, la mamona, el fogón con la carne de res, es Caño Cristales, los chigüiros, los atardeceres, el mondongo. En efecto, todo eso es los llanos. Todo lo que ustedes acaban de decir es los llanos. Pero para muchos, los llanos también son las comunidades indígenas. ¿Sabían que hay comunidades indígenas en los llanos orientales? ¿Sabían que hay pueblos indígenas en los llanos orientales? Si quieren poner sí, no, sí. Bueno, Edna, sí. Muy bien, Sálivas y Cuanis. Sí, pero que ya son muy pocos, muy bien. Exacto. Bueno, la mayoría sí. Pero bueno, los Hu, muy bien, los Yukpa, sí hay, ok. Listo. ¿Qué pasó aquí en los llanos orientales y por qué es pertinente traer las miradas del desarrollo acá? En Arauca proveyó, pues, Isabel, un buen atardecer. Ok, todo eso es los llanos orientales, pero durante mucho tiempo, digamos, ya se ha ido superando, pero durante un buen tiempo la gente no tenía ni idea que existían comunidades indígenas en los llanos orientales. ¿Esto por qué? Porque justamente el vender la altillanura, o lo que llaman los llanos orientales, como una región despoblada, vacía, para colonizar una frontera, desde esa noción de frontera, del desarrollo que se expande, que no le importa qué hay más allá, sino expandirse, cada vez colonizar y abrir más, pues los indígenas fueron completamente invisibilizados. Y esa invisibilización no está solo en términos del reconocimiento, de ver al otro, sino también del exterminio, de la imposibilidad de existir. Porque pues si nadie los conoce no existen y no les aseguran unos mínimos, pero bueno, ya vamos a entrar a ver. Entonces, primero nos vamos a situar para quienes no están en Colombia o quienes están en otros lugares de Colombia que no son cercanos a los llanos orientales colombianos. Vamos a la siguiente, porfis, Rosy. Estamos hablando de un territorio extenso que queda en el oriente colombiano. Cristian dice que mil disculpas por la confusión. No vi cuál era la confusión, pero bueno, seguimos pendientes. No vi cuál era tu confusión, vi que escribiste que los pueblos Hu, pero muy bien, los pueblos Hu hacen parte de la región de los llanos. Estamos hablando de una región integrada por el departamento del Meta, Casanare, Arauca y Bichada, ¿no? Que también es una región compartida con Venezuela, que nos limita pues en el oriente con el río Orinoco. Y pues esta región, aparte de ser muy extensa, pues tiene unas características
de sabanas inundables y también es el lugar de transición a la selva amazónica. Es decir, gran parte de la selva del Amazonas existe, en tanto existen los llanos orientales como una región de transición y que da paso a que se abra esa gran selva que nos abraza como en este conectar de varios países que tenemos la posibilidad de tenerla. ¿Qué ha pasado? Pues esta región de los llanos orientales fue una región ancestralmente habitada por comunidades indígenas, ¿no? Ya ustedes mencionaron varios de los pueblos. Estos pueblos tienen una naturaleza nómada y seminómada, en realidad nómada, ¿no? Que han ido convirtiéndose en seminómada, producto justamente de la colonización. Una colonización que, a diferencia de otros lugares del país, como donde está Isabela en el Cauca, ha sido una colonización tardía. Es decir, aquí los ejercicios de llegada de lo que uno llama de la sociedad mayoritaria, es decir, los primeros contactos con el resto del país, se dan a partir del ejercicio de la extracción del caucho. Es decir, la historia de esta región, al igual que la de muchos territorios, se configura a partir de estos ejercicios de desarrollo y de expansión. En esto que hablábamos antes de entender la naturaleza y los territorios como lugares únicamente de extraer recursos, ¿no? De materias primas y disminuyendo la visión de los territorios como un lugar de materias primas. En los llanos orientales, gran parte de su colonización inicia en ese ejercicio de las caucherías, que también es cercano a toda la historia del Amazonas. Cuando en su momento, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, los grandes, la selva amazónica y parte de la región de los llanos, pues va a ser saqueada por empresas de extracción de caucho, pero también de un ejercicio que se llamaba el tigrilleo, que consistía en cazar animales para la venta de pieles, ¿no? Entonces, se llama tigrilleo justamente porque fue una afectación a la fauna que desapareció varias especies, entre esas, pues el tigrillo latinoamericano, que en otros lados es conocida pues como el jaguar. Pues acá hubo una disminución grande de la fauna a partir de ese ejercicio extractivista y posteriormente, eso pasa a inicios del siglo XX, posteriormente también entran las misiones evangélicas y católicas, y en esa entrada de las misiones evangélicas y católicas y en el ejercicio extractivista, pues los más violentados van a ser las comunidades indígenas que en su hábitat ancestral lo que hacían era vivir de manera libre, sin entender de límites ni fronteras en un territorio extenso donde vivían armónicamente, en tanto cada vez que lo caminaban, el territorio les proveía de lo necesario para vivir. Entonces, un pueblo indígena llegaba acá, comía esta mata de mangos y sabía que si volvía en 2, 3 años iba a estar la misma mata de mangos que lo iba a proveer en ese momento, ¿no? Y digamos que lo que hemos podido entender con las comunidades indígenas de los llanos y con quienes he tenido la oportunidad de compartir es justamente como el caminar el territorio hace que entiendan que no era un territorio que dé, ¿no? Los suelos de los llanos son suelos ácidos que siempre han sido vistos como poco productivos, pero justamente las comunidades acá no desarrollaron las grandes posibilidades de la agricultura que sí se desarrollaron en otros lados, sino cultivaban ciertos tubérculos y caminaban y a partir pues, su sostenimiento era a partir de la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Sin generar un agotamiento fuerte de la tierra, porque entendían que la tierra les proveía en tanto respetaban sus ciclos, porque el nomadeo es eso, es caminar la tierra respetando los ciclos de ella misma, ¿no? Cuando entran las caucheras y cuando entra pues como toda esta idea del tigrilleo y las misiones católicas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pues las comunidades indígenas no solo se van a ver afectadas en tanto a su entorno, sino que van a empezar a ser esclavizadas.
Entonces, pues muchos de ustedes conocerán la imagen de las comunidades indígenas esclavizadas para la extracción del caucho, pero también las comunidades indígenas agrupadas o más bien encerradas por misiones católicas y evangélicas que los adoctrinan y los disciplinan bajo esa idea de hacerlos menos salvajes, ¿no? Posteriormente, en ese mismo ejercicio de colonización, para más o menos ya después de la época de la violencia acá en Colombia, bueno, para quienes no están acá, la época de la violencia en Colombia se da a partir del enfrentamiento de los conservadores y liberales a partir de un enfrentamiento político que estalla con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y a partir de ello pues se arman las guerrillas liberales y estos ejercicios de violencia entre liberales y conservadores que también se arman para matar liberales y que en convenio con la Iglesia y con el Estado empiezan a generar una persecución fuerte a los campesinos en otras partes del país, pues este ejercicio de la violencia va a desembocar en la colonización campesina por parte de personas que también pues han sido víctimas de la violencia bipartidista, que empiezan a llegar a las regiones de los llanos orientales. Eso más o menos para los 50. Ya para los 60 vamos a empezar a hablar de la colonización dirigida. La colonización dirigida es cuando el mismo Estado, a partir de sus políticas agrarias, le dice a los campesinos que no tenían tierras que en los llanos orientales, en lo que actualmente es Bichada y Meta, parte de Casanare y norte del Guaviare, la tierra está disponible, que hay tierra que está libre para hombres sin tierra, y ese es el lema de esa política, ¿no? De la colonización dirigida, y es tierra de hombres para hombres sin tierra, porque además estamos hablando de una selva, de territorios que son extensos, que son agrestes, entonces se necesitaba el hombre que llegara a colonizar y a derribar monte. Entonces es a partir de esta noción de la tierra de nadie, porque se invisibiliza la presencia de los indígenas que ya vienen siendo adoctrinados y disciplinados, se invita al mismo Estado, invita a colonizar estas tierras a campesinos pobres, pero también posteriormente con ello, ya en las bonanzas, o más bien en el auge de los cultivos ilícitos, va a empezar a llegar todos estos grupos de narcotraficantes, aprovechando que esta era la tierra de nadie, que estaba disponible, que era una tierra extensa, empiezan a llegar, si quieres, pásalo a la siguiente, acá les hablaba del ejercicio del adoctrinamiento, y esto es buenísimo, pues llama mucho la atención porque tiene que ver justamente con estos ejercicios de colonización campesina, pero también no solo de campesinos pobres, sino de grandes terratenientes que empiezan a impulsar la ganadería. La ganadería de los llanos no fue solo una ganadería traída por campesinos, sino fue incluso impulsada por la Iglesia Católica, quienes trajeron al ganado como una forma de disciplinamiento a las comunidades indígenas e introdujeron el ganado a las comunidades indígenas. Pero pues posterior a ello pues se va a empezar a formar esta idea de los hatos ganaderos, del que el ganado permite controlar la tierra, ¿verdad? Y en ello, pues digamos, en estos ejercicios de colonización, desconociendo la ocupación histórica, o más bien el vivir ancestral de las comunidades indígenas, pues esta colonización va a ser violenta en tanto desconoce a los indígenas y van a empezar a generar unas prácticas que se llaman las guajibiadas, que es pues como un término poco conocido, pero que coexistió. Antes a las comunidades indígenas de los llanos los llamaban guajibos. Entonces estas guajibiadas consistían en hacer jornadas de caza y matar a los indígenas porque pues en ese ejercicio de exterminio mismo, pues las comunidades indígenas representaban un obstáculo en la colonización, además eran mirados como salvajes, porque además eran pueblos nómadas recientemente contactados,
y quienes llegaban a colonizar llegaban a matarlos, básicamente. Esto se conoció como guajibiadas y fue una práctica que se utilizó durante décadas, desde mitad del siglo XX hasta la última guajibiada que hay, es hasta finales de los 70s, inicios de los 80s. Y esta imagen que vemos tiene que ver con una masacre que se llamó la masacre de la Rubiera, donde justamente fueron asesinadas varias personas de comunidades indígenas, y cuando capturan a la persona, a uno de los perpetradores, que pues era un colono, alguien que llegaba, que no era de acá, él expresa al juez: yo no sabía que era malo matar indígenas. Y pues esto es súper fuerte porque habla de ese pensamiento colonial ligada a la idea del desarrollo, del progresar, del obtener tierra, del acumular, tan implantado en ese momento, ¿no? Y cómo se anula al otro, digamos que estas visiones de desarrollo a partir de la expansión de las fronteras, a partir de ejercicios violentos justamente, pues lo que buscan es anular la identidad del otro, y anularla no solo en términos de no visibilizarla, no tenerla en cuenta, sino anularla con este tipo de prácticas de exterminio, ¿no? Como los indígenas tenían su territorio como utilizado a través del nomadeo, pues la llegada de la colonización implicó empezar a poner límites al territorio, empezar cada quien, cuando llega un campesino, un colono, un terrateniente, pues lo primero que hace para asegurar su propiedad es cercar. Y cada cercado pues implicó la reducción del territorio para las comunidades indígenas. Comunidades en las que su territorio tiene que ser fundamentalmente extenso, porque justamente pues viven de las prácticas de recolección, de la caza y de la pesca. Es decir, si uno encierra a un indígena nómada, pues va a ser muy difícil que subsista. Y eso fue lo que empezó a pasar. Ya hasta los años 80 por fin se logra los primeros resguardos para proteger a las comunidades indígenas. Sin embargo, la figura del resguardo, si bien es la figura que en otros ideas, exacto, y también desde esa idea de creer que los indígenas son inferiores, se implanta esta figura de resguardo que busca generar una propiedad colectiva para contener a las comunidades indígenas y de algún modo dejarlas ahí encerradas. Si bien esa figura, ojo con esto, si bien esa figura significa la reivindicación de otros pueblos indígenas del país que tienen una tradición de la tierra mucho más sedentaria, en el caso de los pueblos nómadas es la única figura que existe, es la única figura que les permite el acceso al territorio, pero además es la figura también que les impide la movilidad, es decir, el entendimiento del territorio para las comunidades indígenas en los llanos orientales no es solo una porción, sino es una visión mucho más extensa, más dinámica, y que se produce cada vez que se camina y que se recorre. Bueno, posteriormente, digamos, a todo este ejercicio de la colonización, como ustedes saben y quienes están en otros países también lo saben, lo conocen, para la época de los 80s, con todo el auge de los cultivos ilícitos, pues en la región de los llanos orientales se instalan los grandes narcotraficantes y con ellos sus grupos de seguridad privada, particularmente acá en los llanos orientales. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Particularmente acá en los llanos orientales, una figura pues como icónica de lo que significó esa mezcla entre el paramilitarismo y las economías legales e ilegales fue Víctor Carranza. También estaba pues Carlos Leder, Rodríguez Gacha, que eran pues narcotraficantes conocidos de la época, pero la llegada de ellos no solo generó la acumulación de la tierra y la victimización a los campesinos que ya se encontraban allí, sino la instalación de grupos de ejército privado que posteriormente pues desembocarían en lo que uno conoce como el paramilitarismo, ¿no? Todo esto sucede en los 80s, a la par que pues en la región de los llanos pues también ya existía presencia de las FARC a finales de los 80 con la presencia pues del bloque oriental, ¿no? Todo esto en un escenario extenso y de alto interés para el gobierno o
desde esa perspectiva del desarrollo, pero también desde un alto interés de las economías ilegales de posicionarse en una región extensa y que además es una región frontera con varios países, con Venezuela y con Brasil, y que les permite pues una movilidad mucho más libre, ¿no? Porque pues finalmente la región de los llanos en esos momentos pues tenía nula presencia estatal. Ya después, para la década de los 90 e inicios del 2000, pues vamos a encontrar justamente la consolidación del paramilitarismo. Acá en los Llanos Orientales, en 1997, sucede la masacre de Mapiripán, que es una masacre icónica en tanto la responsabilidad del Estado que le asiste a la misma. O sea, es uno de los casos que en la Corte Penal Internacional ya se reconoció la culpa del Estado colombiano por la forma en la que se hizo esta masacre. Y pues básicamente era cuando los grupos paramilitares deciden unirse en un proyecto nacional que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia, y a partir de las ayudas o incluso de la ayuda material del ejército colombiano y de la Fuerza Aérea, se logra trasladar desde Urabá, que es la zona norte del país, hasta los Llanos Orientales, y llegan a Mapiripán y durante varios días perpetran una masacre. ¿Por qué llegan a Mapiripán? Porque toda esta zona en su momento tenía fuerte presencia de las FARC, pero también una fuerte presencia de campesinos organizados y que exigían su derecho al territorio, y a la vez de comunidades indígenas que en su momento pues no tenían ninguna visibilidad y a las cuales pues eran totalmente indiferentes o todavía son totalmente indiferentes para el Estado colombiano. Después de la masacre en Mapiripán, pues vamos a encontrar acá en esta gráfica que se elaboró con datos de la unidad de víctimas, estos picos de violencia acá en los Llanos Orientales, y una seguidilla de masacres entre Meta, Bichada y Guaviare que van a generar unos grandes éxodos. Entonces, todo lo que es el inicio del siglo XXI en la región de los Llanos Orientales, después de todas estas masacres, va a ser un vaciamiento del territorio. Recuerde que para la segunda presidencia de Álvaro Uribe ya íbamos más de 5 millones de desplazados a partir de las dinámicas del conflicto interno, ¿no? Cuando sucede esto del vaciamiento del territorio, que es un poco la tesis o la hipótesis que se quiere posicionar desde los movimientos sociales que habitan acá los llanos, desde las comunidades indígenas y campesinas, es que estos territorios nuevamente quedan vacíos o nuevamente se impulsa esta noción del territorio vacío. Y vamos por favor a la siguiente diapositiva. La otra. Eso. Y es a partir de ese vaciamiento, coincidencialmente, que empieza a mirarse la región de los Llanos Orientales con un potencial económico grande. De hecho, es un discurso reciente que no se digan Llanos Orientales, sino altillanura, buscando en la altillanura, que es básicamente parte de las tierras de Bichada y del sur del Meta, como un potencial económico que si se le inyecta gran inversión de capital, tiene la posibilidad de ser la gran despensa agrícola del país. Digamos que ese es como el discurso imperante del desarrollo en esta región, y es que la altillanura puede ser la gran despensa agrícola a partir de la instalación del monocultivo, específicamente del monocultivo de palma, de soya y de sorgo en los Llanos Orientales. Y si bien la ganadería sigue siendo un ejercicio extenso, la ganadería sigue existiendo, pues que también evidentemente la ganadería conlleva sus críticas en tanto el ejercicio de deforestación y demás, pues para inicios para más o menos entre el 2009 al 2012, las políticas orientadas del desarrollo hacia esta región pues se van a impulsar a partir de la palma de aceite.
Y en ello, pues hay que decir que muchos de los proyectos palmeros, y esto lo van a encontrar en una publicación que hicimos en el 2017, que se llama así, Despojar y Desplazar, Estrategia para el Desarrollo de la Orinoquía, existe una coincidencia entre los territorios desocupados, a partir del ejercicio paramilitar y de la violencia, y los proyectos de extracción o los proyectos monocultivos. Es decir, no es coincidencial el ejercicio de la violencia con el vaciamiento del territorio y la posterior entrada de los proyectos de desarrollo a partir del ejercicio del monocultivo o la extracción de tierras. Yo sé que eso no es novedoso porque también es lo que sucede en otros lugares del país, pero digamos que casos concretos acá en el Meta, por ejemplo, en Mapiripán, donde sucedió la masacre de Mapiripán, la gente sale en 2001, la primera masacre sucede en el 97, nuevamente sucede otra en el 2001, la gente sale en un gran éxodo y actualmente encontramos un proyecto de palma en esta zona que es el de Polygrow, un proyecto de palma colombo-italiano supremamente ambicioso, donde hay palma en las tierras de campesinos que salieron desplazados en el 97. Campesinos que a quién le van a reclamar esas tierras. En tanto, sus tierras que dejaron por el ejercicio de la violencia hoy en día tienen palmas, ¿no? Entonces, digamos que esto es como para dimensionar por qué se posiciona el impacto de estas miradas del desarrollo desde el extractivismo, en tanto rompen con las dinámicas propias comunitarias, pero a partir de un ejercicio de violencia auspiciado y generado por el mismo Estado, ¿no? Digamos que nada es coincidencial, o el caso de la altillanura lo que permite entender es que nada es coincidencial. Vamos con la siguiente diapositiva, porfis. Este es básicamente el escudo de hoy en día en el Bichada, que es muy interesante porque justamente pues tiene el lema que les comentaba de tierra de hombres para hombres sin tierra, y es el que persiste, ¿no? Pues como que no solo es la mirada machista y colonial de la tierra misma, sino como ustedes lo pueden ver, hay una ausencia del reconocimiento de la mirada indígena en él. No sé si yo sé que acá en el diplomado hay algunas personas que hacen parte de las comunidades indígenas del Bichada con las que hemos podido trabajar y conversar. No sé si están acá, pero sería interesante si están acá más adelante escucharles como las reflexiones de lo que significa la ausencia de lo indígena en la representación de, por ejemplo, un departamento donde la mayor parte de su población es indígena. Y aún así se sigue desconociendo la autonomía de las comunidades, o más bien la existencia de las comunidades en esos territorios. Permítame un momento. Listo. Vamos a la siguiente. Esta última tiene que ver con que ningún proyecto de desarrollo a través de esta mirada del desarrollo económico como un ejercicio de expansión económica y de nación es suelto, sino por el contrario, como obedecen a esa idea de globalización, pues vienen atados el uno al otro, en tanto esto no solo se configura como un proyecto regional, sino como un proyecto nacional y continental. Y en el caso de la Orinoquía, el modelo, o más bien el proyecto de desarrollo que ha implementado acá a partir de la extracción del monocultivo, del uso de los llanos orientales como una gran frontera agrícola que se va a cultivar para alimentar al resto del mundo sin tener en cuenta la visión de las comunidades, está atada con estos proyectos del IRSA que buscan generar, pues como en Colombia, toda una red. Permítame un momento que tengo a mi gato aquí al lado.
Ya, volví. Cómo se integra en un proyecto continental como lo es el IRSA, que busca pues la interconexión entre países, justamente para que sea de manera más fácil la extracción de recursos y la salida de ellos a otros países. Digamos que todo esto se hace aún más difícil en tanto esto sucede en contextos de conflicto armado como el de nuestro país. Es decir, el conflicto armado no es ajeno a estas dinámicas económicas, sino por el contrario, suman y tienen un rol, es decir, los grupos armados tienen un rol en tanto permiten no solo la expansión de estos modelos, sino también el crecimiento de las economías ilegales. Y ya pues como para ir cerrando, avanzando en la conversación, si me ayudas, Rosy, con la siguiente, pues también destacar cómo todos estos modelos, pues particularmente en los llanos, se reflejan en estas políticas. Una tiene que ver con las zonas de interés de desarrollo rural y económico, CIDRES, que se dio en el gobierno de Santos, en el que buscan que justamente se entregue zonas de grandes tierras, de grandes extensiones de tierras a empresas y que estas empresas busquen capacitar o dar trabajo a campesinos de la región. Digamos que eso es problemático en tanto esta región de los Llanos Orientales tiene una alta informalidad de la tierra. ¿Qué significa eso? Las personas que viven allí, gran parte de ellas que viven en departamentos como el Guaviare o Bichada, no tienen títulos de propiedad de la tierra. Es decir, ante el Estado colombiano, esa tierra no es de nadie. ¿Por qué? Porque no tienen un título que lo soporte, lo que en algún lado se llamaría la escritura. Acá las comunidades campesinas tienen un alto grado de informalidad sobre la tierra, es decir, poseen la tierra, la ocupan hace 10, 20 años e incluso más, pero el Estado colombiano no les ha reconocido la titularidad. Y a la par, las comunidades indígenas, que como ya lo decíamos, producto del ejercicio de la colonización, de esta colonización extendida de las guajibiadas y el conflicto armado, son comunidades que están al borde del exterminio, es decir, pueblos que no superan los 1000 habitantes. Les doy ejemplos concretos, por ejemplo, el pueblo Huaupijiwi, que se encuentra en el Bichada, no son más de 230 según el último censo. El pueblo Maibén Masiguar, que se encuentra en Casanare, no son más de 360. El pueblo Chiripu, que también se encuentra en Casanare, no son más de 90. Y el pueblo más numeroso, que es los Sicuani, igual son alrededor de 5.000, o sea, pareciera mucho, pero en términos de población indígena, pues son pueblos minoritarios y que de algún modo la insuficiencia o la no posibilidad de formalizar sus territorios, es decir, de tener asegurado el territorio, porque no todos tienen resguardos y aún así los resguardos resultan en tamaño insuficientes para supervivencia, pues son factores junto con el conflicto armado, pues que han acelerado ese proceso de exterminio. Entonces, regreso. Es problemática las CIDRES en tanto el Estado no ha sido capaz de reconocer el derecho a la tierra de las comunidades indígenas y campesinas, pero a partir de esta ley, en su momento pretendían sí dársela a empresas, a terceros que contrataran a esos campesinos, ¿no? Otra tiene que ver justamente con el Plan Maestro Orinoquía o PMO, que fue otra política del gobierno Santos que buscó auspiciar todo el ejercicio de la agroindustria y en su momento también pues Uribe con Agroingreso Seguro a varias de estas empresas palmeras pues fueron beneficiarias de los subsidios de Agroingreso Seguro y con ello pues permitirles la expansión. Digamos que hay casos emblemáticos como el caso de la comunidad indígena Altagracia, donde su territorio ancestral, que fue despojado a manos de paramilitares, ya después no pudieron retornar a él y actualmente hay una empresa de palma, ¿no? Entonces, ese mismo modelo que se repite en Mapiripán se repitió en otros lugares con otras comunidades, también en los llanos orientales. Y actualmente, pues, no menos preocupante está toda esta tendencia
del capitalismo verde a partir del tema de bonos de carbono, que es un poco como lo que hablábamos al inicio de las dos visiones del desarrollo, ¿no? Una completamente extractivista que en evidencia supone el desconocimiento del territorio del otro, y otro con una aparente cara mucho más amable. Entonces, este tema de los bonos de carbono es bien complejo, en tanto son las empresas como Avianca o las grandes aerolíneas del mundo contaminan, pues son empresas altamente contaminantes, y para pagar de algún modo, resarcir sus niveles de contaminación, lo que hacen es pagar a comunidades o a lugares donde haya selva para conservación de la selva o reforestación de lugares. Esto es mucho más complejo, lo cuento de manera más simple, pero básicamente en Colombia funciona que estas empresas depositan sus dineros en algo que se llama Azocarbón, manejado por el Ministerio del Interior, y empresas tercerizadoras cogen estos recursos, van a comunidades indígenas y les hacen firmar contratos para que ellos hagan el ejercicio de conservación, y pues por la selva que han podido conservar a partir de su práctica cultural, pues se les pague a las comunidades indígenas un incentivo. Digamos que está ahí, suena en el marco del capitalismo verde y de estas caras que veíamos del desarrollo sostenible, pero ya en términos más micro y locales, pues sí tiene sus complejidades, en tanto pues sigue siendo la lógica de mercado. Los contratos con estas empresas son sumamente desiguales, es decir, les voy a dar un ejemplo que ha sonado mucho, que es el del Baupés, el del Gran Resguardo Baupés, donde alcanzaron a hacer un contrato por alrededor de 100 años de arrendamiento del resguardo indígena. O en casos más cercanos en Bichada, los contratos, pues las comunidades indígenas no tienen los conocimientos técnicos o los profesionales para entender esos contratos, que tienen unas minucias técnicas desde la ingeniería que no son fáciles de entender. Reúnen a las comunidades y les dicen que les van a pagar tanto dinero mensual, pero resulta que ese porcentaje es mínimo frente al margen de ganancia del operador. Todo esto entonces para mostrar como las diferencias políticas que se marcan acá en los llanos orientales, en una región pues que es poco nombrada, también hay que decirlo, poco visibilizada a nivel nacional, y que pues mal que bien, a pesar de eso, pues las comunidades indígenas siguen existiendo y persistiendo en sus formas de buen vivir, en su relación armónica con la naturaleza. Si quieres pasamos las siguientes. Aquí algunas fotos de las comunidades campesinas e indígenas. Y pues esto, que son pueblos justamente en un ocaso, o que quienes estamos cercanos a esta realidad evidenciamos es el ocaso de estos pueblos, ¿no? Sabemos que son pueblos que en décadas van a dejar de existir, no solo en su exterminio cultural, sino también en su exterminio físico por la falta de la garantía de sus derechos territoriales, pero también por las mismas dinámicas y el incremento del conflicto armado en la región. Y digamos, esto está, cuando hablamos del exterminio indígena, no es como que sea un invento, sino que esto justamente está respaldado por un auto de la Corte Constitucional, que es el auto 004 del 2009, donde ya reconoce a estos pueblos que aparecen allí, al Susicuanis, los Capoco, los Amorúa, los Chiripos, los Sáliva, los Gupijiwi, los Curripaco, los Puinave, entre otros pueblos, como pueblos pues en grave riesgo de extinción. Eso sería hasta allí, sí, vamos ya para ir cerrando. También por acá las comunidades indígenas, y esta es como pues la pregunta sobre los jóvenes, ¿no? Que es una pregunta que si bien yo no desarrollo porque mi trabajo no ha sido con esta población, sino más con comunidades indígenas en general, pues esta pregunta, digamos que traigo justo esto que hace poco lo puso la gobernación del Bichada y me pareció muy llamativo, que tiene que ver con cuál es la idea de empleo para los jóvenes, cuál es la ocupación del empleo para los jóvenes, que sé que son discusiones que ustedes ya han dado a lo largo del diplomado y que justamente pues esta categoría de joven ha sido mucho más abordada a lo largo del diplomado.
Pero traigo justo este ejemplo que tiene que ver con el caso que les comentaba de la altillanura, donde el joven rural pues está siempre asociado a estas lógicas del desarrollo tecnológico del campo, como bien lo dice ahí, en esta lógica del desarrollo como una visión del progreso económico. Eso ya para concluir, así de manera muy amplia frente al caso de la Orinoquía, seguramente se me habrán pasado muchos detalles, pero pues también antes de cerrar el espacio, pues habíamos propuesto un espacio de comentarios y de reflexiones de qué les suscita a ustedes estas nociones de desarrollo en sus territorios o qué similitudes se encuentran con el caso de la altillanura en sus territorios, ¿no? A partir de las experiencias que tienen ustedes. Si les parece, para ya ir cerrando y poderlos escuchar. Dice Yesit, si se ha podido hacer algo para visibilizar a las comunidades. Bueno, se han intentado hacer muchas cosas. Bueno, hay que decir que también la región de los Llanos Orientales es una región con poco acompañamiento, digamos, con poca presencia de organizaciones sociales, no es como regiones como donde está Isabela, que hay mucha cooperación internacional o que hay más movimiento social o más gente organizada. Sí, acá todo pues es una lógica diferente, pero sí ha habido poca presencia, por ejemplo, de cooperación internacional, del Estado mismo, pero bueno, ha sido como algo poco a poco las comunidades se han ido organizando de manera reciente. Organizaciones indígenas vienen pues asistiendo no solo a las plataformas nacionales como la UNIC y demás, sino también están generando sus propias plataformas organizativas, pues como rescatando todo esto, toda esta situación que los une como región de Llanos Orientales, es que son pueblos pues nómadas que fueron obligados a sedentarizarse y eso implicó la pérdida de la cultura, pero que además tienen un impacto de la colonización mucho más reciente que en otros lugares del país. Veo que hay algunas manos levantadas, entonces quisiera escuchar a Jocelyn y bueno, María Elsie, si esta vez sí está levantada la mano o otra vez es por error del dedo. Entonces te escuchamos, Sí, Jocelyn. sí voy a participar. Bueno, dale María Elsie entonces. Después de la señorita de Jocelyn, la que le dice la... Bueno, después vale. de ella. Dale, Jocelyn, entonces. Hola, bueno, yo tuve el chance de ir a Bichada el año pasado, en noviembre, justo participé en el encuentro UNOMA, que es como justo entre guardias indígenas y campesinos, y a mí, pues yo, pues mexicana, la verdad es que ni siquiera sabía lo que iba, un poco fui porque tomé una clase en la Pedagógica Nacional con un profe que trabaja con ciertas comunidades, y a mí lo que me sorprendía justo uno era esto, ¿no? Como conocer que hay población indígena, igual que en México, y hay como muchas, de hecho creo que hay como más, digamos, diferentes como grupos, y me sorprendía y admiraba como esta organización que tienen o que están intentando hacer, ¿no? Porque también decían que, o lo que pude percibir, era que a veces había como ciertas confrontaciones, pues sí, ideológicas y no sé si de otro tipo entre campesinos e indígenas, pero justo es como estar haciendo este frente común, como de resistencia, ¿no? Ante este como desarrollo extractivista. De hecho, en ese encuentro también hubo como invitados algunos autoridades gubernamentales del país, pues que en realidad no estuvieron como tan abiertas a escuchar, ¿no? Entonces, y hablaban justo un poco de lo que tú comentaste, de cómo esto como idea de desarrollo y de progreso, pues es como para beneficio, pues económico, ¿no? O capitalista, y como al final pues ni las personas que viven ahí reciben como mejores oportunidades, ni es como para su bienestar, sino todo lo contrario. Pero bueno, para ser breve, era, pues a mí un poco, o sea, esto me daba como esperanza, pero al mismo tiempo me parecía como... O sea, los otros son como poderes muy grandes, pues, ¿no? O sea, como que, pues, en la política, desde políticos, económicos, y entonces,
pues no sé, o sea, como que ya no sabía siento que es como un camino muy largo para andar, digo, porque en México también pasa eso, ¿no? O sea, hay como extractivismo, las zonas rurales, lo verde, pues desde el mismo gobierno, ¿no? O sea, tenemos como este proyecto del Tren Maya para que las personas vivan mejor y turístico, no importa que sea como depredación de la vida, como pues de la vida en animales y la vida en los bosques, la selva y todo. Y ya, eso quería decir. Me parece impresionante porque seguro muchos colombianos nunca han ido al Bichada y tampoco está dentro de sus planes ir. Entonces es tremendo logro que hayas podido ir y conocer pues de primera mano la situación de las comunidades. Pues en efecto es difícil, digamos que poco esperanzador, pero pues la gente tiene muchas esperanzas en este nuevo gobierno, aún con sus críticas, ¿no? De lo que implica también la persistencia del discurso de la frontera agrícola, bueno, que eso es como otra discusión para tener, y es que pues si uno mira el programa de gobierno actualmente de Petro, yo voté por Petro, obviamente le hice campaña, pero si uno mira el plan de gobierno frente a la Orinoquía, pues no trae nada nuevo a lo que ya sabemos, ¿no? Que es este tema de la frontera agrícola, que pasa por encima de lo que realmente quieren las comunidades. Y digamos que nuestra postura como defensores de derechos humanos es, ¿por qué nunca le preguntan a las comunidades? Porque estas políticas no están acordadas con ellos, es decir, los indígenas icuanis, amorúas, chiripus y demás, que ni siquiera tienen con qué comer y que literal se mueren de física hambre, están de acuerdo con que su región sea la frontera agrícola. Y bueno, también recuerda aquí, Cristian, de la campaña electoral que el Bichada se hizo famoso fue porque ni siquiera el candidato presidencial Rodolfo Hernández sabía dónde quedaba, o sea, como eso dónde es, y es lo que pasa con el resto del país. Pero bueno, están esas miradas, súper chévere que hayas podido ir, y en efecto es un reto, pero creo que genera mucha esperanza cuando hablábamos del buen vivir, pues la persistencia de las comunidades en sus formas, ¿no? En conservar la cultura, en organizarse, en juntarse, en generar redes. Creo que esas pequeñas cosas todas juntas son pues como que lo que le permiten a uno creer que de a poco, pero sí se va a poder generar por lo menos alternativas, ¿no? Es lo que esperamos. Te escuchamos, María Elsie. Bien, doctora Viviana, en cuanto a la pregunta que hacía la compañera, si hay política o estrategia para visibilizar el campo. En el caso de nosotros, aunque tú estás hablando del Bichada, yo quisiera tocar acá una experiencia que tuvimos acá en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca específicamente. Hace 2 años tuvimos que ir a tomarnos las vías a la Panamericana principal, y aunque las noticias desviaron el paro, o sea, dijeron información que no era, una de las problemáticas es porque acá se va a llevar una doble calzada en nuestro territorio de Santander, Popayán, y en ese proyecto que estaba haciendo Nuevo Cauca, no había visibilizado nuestras comunidades, alrededor de más de 20 veredas que habitamos ese lugar por donde va a pasar la doble calzada. Entonces eso nos llevó a salir a la calle a decir nosotros sí existimos, nosotros estamos aquí. Y se logró entonces unos acuerdos, pero hubo que usar esas acciones de hecho, ¿no? Porque realmente no se ve un respaldo a visibilizar las comunidades. Por acá en Suárez, Cauca, donde yo trabajo, te comento que hay veredas que no tienen energías, no tienen vías, y se siente un abandono estatal muy, muy duro. De pronto, como usted hablaba, hay mucha expectativa, hay mucha, yo diría, pues como mucha esperanza, ahora que es parte del Estado, lo compone la doctora Francia Márquez, que es de acá de la zona Suárez, que también estuvo con nosotros en esos paros y ha estado en esas luchas. Después de ese paro, entonces ya sí se logró también que antes de implementar proyectos en los territorios afro y la parte indígena de acá del Cauca, porque hubo una alianza entre indígenas, afrodescendientes y campesinos, ya ellos deben hacer consultas previas. O sea que ese ejercicio, aunque costó la vida, costó sangre de muchos de nuestros compañeros, yo también fui herida en esas manifestaciones,
pero se logró ese avance. Pero falta mucho, siento que falta mucho y el campo, hablando de lo rural, no solamente indígena, campesinos y afros, porque todos los que, yo siento que todos los que vivimos en el campo, los que le ponemos la espalda al sol, los que labramos la tierra, somos gente rural, ¿sí? Siento que falta mucho más todavía. Hay demasiados pueblos invisibilizados y en un abandono estatal, yo diría de un 100%. Eso sin contar el tema de los niños, los ancianos, que es bien compleja la situación. Era eso, profe. Así es, María Elsie, muy bonito pues tenerte aquí y escuchar eso, tu experiencia desde esas formas también de hacer resistencia, de reexigir los derechos, finalmente los derechos que tienen las comunidades, los derechos que tenemos, nadie nos los ha regalado, sino han sido el resultado de acciones valientes como la que tú y tu comunidad y las comunidades del norte del Cauca y del resto del país han hecho, ¿no? Digamos que en los llanos con la dificultad, porque efectivamente pues no hay vías. Entonces, pues, ¿a dónde se van los indígenas a parar? Es complejo, pues las dinámicas exigen otras estrategias políticas también, y pues en ello van. Y pues igual también muy, muy agradecida con ustedes de poder compartir y visibilizar hoy un poco de esta experiencia de los llanos orientales y de los pueblos ancestrales que lo habitan. No sé si alguien más quisiera decir algo ya para cerrar. Néstor, cuéntanos. Estoy un poquito afónico, que hablé, vengo saliendo, bueno, estoy casi terminando un proceso de gripe, ¿no? Hay dos palabras que me parecen claves y es la de la transformación, ¿verdad? Pero antes de la transformación, algo que acabas de decir y yo lo has dicho 2 veces, las categorías, ¿ok? Es urgente, es imperante, considero, y esto también viene de algunas lecturas, claro, vengo del campo de la sociología, y nos han impuesto no solamente modos de vida, sino que para que esos modos de vida se constituyan, la categorización que nos han hecho, ¿ok? Es importante, siendo académicos o autodidactas, saber identificar las categorías actuales en el plano social y poder repensar esas categorías y darnos cuenta que ya incluso son caducas, ¿ok? Estas categorías. Y la forma que ellas han dado es netamente instrumental, ¿ok? Somos así como esa película de Pink Floyd de la pared, somos esos muñequitos, esos jugueticos de un sistema, ¿verdad? Capitalista, mercantilista, pero que debemos no solamente cuestionar eso, sino no solamente lo que se nos presenta, el fenómeno, sino el hecho de lo que hay detrás de los discursos, ¿sí? En una clase, creo que en la 5ª clase de este diplomado, yo asomaba la idea de que son los políticos los que normalmente constituyen las leyes o ejecutan, viabilizan las leyes. Son los políticos los que determinan las categorías y no son los científicos precisamente. Por algo hemos estudiado, sea bien en una universidad o de manera autodidacta, ¿okay? Pero somos los que vivimos realmente la cotidianidad y el día a día, ¿sí? Entonces, para finalizar esto, quiero hacer énfasis en las categorías que nos han impuesto para conectarnos. Muchas gracias, Néstor, por esa invitación que nos haces a desmarcarnos y a tener pues perspectiva crítica, ¿no? En las políticas, pero también en los discursos. Bueno,
Yo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias a Rosy, al profe Jairo, a cada uno de ustedes. En verdad, muy bonito conocerles, conocerlas desde sus territorios tan pilas, tan pilos, con tanta experiencia, con esa capacidad de transmitir sus vivencias en sus territorios y sus preocupaciones. Ha sido pues un honor para mí compartir con ustedes, miren, desde la sierra y pues encontrarnos acá conectados desde tan diversos lugares, pero pues todos con esa misma inquietud sobre lo rural. Un abrazo inmenso, muchas gracias a todos y gracias al profe por la invitación y seguimos ahí en sintonía. Cualquier cosita con el profe Jairo me encuentran. Un abrazo grande. Muchas gracias, Viviana, por el espacio de hoy, por instruirnos también y mostrarnos nuevas cosas. Y gracias a quienes participaron y estuvieron acá presentes, a pesar también de las dificultades de conexión y demás. Entonces, muchas gracias, Viviana, por el espacio. Nos estaremos viendo el día martes, otra vez a la misma hora, es decir, de 4 a 6 de la tarde, para continuar con el diplomado. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes. Veo que hay 2 manos alzadas aún de Néstor y de María Elsie. Ah, Néstor ya la bajó, de María Elsie. Alguna cosa también les recordamos, no olviden llenar la asistencia. Igual la vamos a, perdón, a reenviar. Y si no es más, pues dejaremos hasta el día de hoy por ahí. Ah, vale, María Elsie, no te preocupes. Muchas gracias entonces a todos y todas y especialmente gracias a Viviana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la información, muchas gracias por el compartir el día de hoy. Hasta el martes. Hasta luego a todos y todas. Gracias, muy buenas noches.